Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos encontrándonos nuevamente en un encuentro con el Centro de Restauro Tarea, dependiente de la escuela, ya la van a nombrar bien, de la UNSAM, perdón, es largo. En el marco de un proyecto de formación que estamos organizando en conjunto, el Ministerio de Cultura, el municipio de 25 de Mayo y el Centro Tarea. Así que muy contentos de estar nuevamente compartiendo. Esta es la segunda clase, tuvimos otra ayer. Para quien no estuvo, están disponibles para ver online, las estamos grabando. El día de hoy se va a tratar el tema arte mural y paisajes culturales, reflexiones desde el arte prehispánico y el arte urbano contemporáneo, a cargo de Carla Coluccio y Lucas Gieco, que nos están acompañando. Y les queríamos contar como novedad también que las docentes armaron un aula en Formar Cultura, que es el dispositivo de enseñanza virtual de la Dirección de Formación del Ministerio de Cultura. Entonces, todos quienes estuvieron inscritos en estas charlas, en las anteriores, van a estar siendo matriculados y matriculadas para poder ver el material, la bibliografía, las clases anteriores y otros materiales que van a contarles ahora los docentes. Así que bueno, van a recibir este correo de matriculación por esta razón. Cualquier cosa, si no lo reciben o tienen algún problema, queda a disposición el correo con el que nos comunicamos para pasarles el link de esta clase por cualquier cosa, y también hay un soporte técnico de la plataforma que está disponible a través de la misma plataforma. Así que bueno, los dejo a cargo entonces Lucas y Carla. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla, así vamos viendo el Power. Les pido si me confirman que se ve más o menos bien, aunque sea. Perfecto. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Bueno, ayer cuando nos conectábamos para la primera de las charlas, tenemos la oportunidad de escucharlo a Sergio, a Laura, a Maxi, quienes en la presentación mencionaron una serie de conceptos que me parece interesante para retomarlos en este inicio de la segunda charla. Ellos comentaban que las paredes pintadas hablan, comunican, permiten transmitir información a lo largo del tiempo. Podemos decir entonces que son dispositivos de construcción de memorias, pero ya no entendidas en términos individuales, sino como fenómenos colectivos. Entre otros conceptos, también ayer ellos mencionaban la idea de los lugares de la memoria, que es un concepto interesante porque permite advertir la dimensión espacial de estos lugares. Es decir, ya descentrar la mirada solamente en las pinturas rupestres o contemporáneas y comenzar a reflexionar sobre el espacio en el cual se encuentran presentes y para el cual fueron confeccionadas. Es sobre algunos de estos aspectos que queremos hablar hoy con Carla, tratando de vincular el arte rupestre prehispánico con el arte mural contemporáneo. Pero como advertencia para iniciar, no pretendemos que se entiendan ambos fenómenos en términos de una línea evolutiva en la cual el arte rupestre prehispánico sería el primer eslabón o el más antiguo que habría devenido en el arte mural contemporáneo. ¿Por qué no? Porque no hay tal evolución. Básicamente porque quienes produjeron estas manifestaciones artísticas no compartían la misma cosmovisión, y es probable que tampoco hayan compartido la misma idea de lo que es el arte. Entonces no hay una línea evolutiva que vaya desde el arte prehispánico al arte mural contemporáneo. Sin embargo, creemos, hay dos características que comparten y que nos interesa rescatar en esta charla. En primer lugar, queremos hablar con Carla a través de una serie de ejemplos sobre la naturaleza inmueble del arte rupestre prehispánico y también del arte mural contemporáneo. Esta naturaleza inmueble hace que estas obras se encuentren en el lugar para el cual fueron confeccionadas. Entonces, primero vamos a hablar de espacio, de lugar, de paisaje. Y en segundo término queremos hablar de cómo estas obras fueron y son
construidas, transformadas, significadas y resignificadas o reinterpretadas a lo largo del tiempo. Este segundo punto está estrechamente vinculado entonces a esa noción del patrimonio asociada a la construcción de memorias colectivas. Vamos al primer punto. Para desarrollar este primer punto, los quiero invitar a dar una vuelta. Salimos un rato de 25 de mayo y vamos a la Sierra del Alto Ancasti, en la provincia de Catamarca. Es casi en el límite con Santiago del Estero, para que se ubiquen. A lo largo de toda esta sierra se han documentado más de 100 cuevas con pinturas y grabados prehispánicos, algunos de los cuales vemos en la pantalla, que tienen más de 1200 años de antigüedad aproximada. Fueron asociados en su mayoría con la cultura de la Aguada, una de las culturas que se desarrolló en el noroeste argentino en tiempos prehispánicos. Sin embargo, para esta charla podríamos hablar mucho del arte rupestre de la Sierra de Ancasti, de sus características morfológicas, cromáticas, muchas cosas. Pero los invito a sacar por un momento la vista centrada en las pinturas y comenzar a pensar o a reflexionar sobre el espacio, el lugar para el cual fueron realizadas. Y para eso tenemos que pensar o repensar cuál es nuestra noción de espacio, ¿no? Nuestra noción de espacio comienza a configurarse a partir del siglo XV aproximadamente en Europa, como un espacio externo al observador, y tiene que ver mucho también con la creación de un género de pinturas muy particular, que es la pintura paisajística. Seguramente ustedes han visto alguna vez un cuadro de paisajes, ¿no? Que es más o menos como la foto que estoy viendo en la pantalla. Se trata de como si fuera una ventana que se abre hacia ese paisaje, ¿no? Esa idea del espacio como un telón de fondo de las actividades humanas, escindido de los sujetos, separado, es un espacio que puede ser medido, comprado, vendido. Esa noción de espacio es muy particular en la historia de la humanidad y se comienza a desarrollar a partir del siglo XV, ¿no? Y en los siglos sucesivos. Ahora, el espacio es más que eso, ¿no? El espacio es mucho más que eso. Si yo les digo que piensen en la casa de sus abuelos cuando jugaban, o de sus tíos, o de un amigo cuando iban a jugar al patio, y piensen en ese patio, ustedes no se imaginen un espacio así externo, un telón de fondo. Algo es mucho más. Son significados, son recuerdos, son historias que están entrelazadas en ese espacio, ¿no? Y es esta noción de espacio la que quiero retomar, y que la vamos a llamar paisajes. Son paisajes que se construyen históricamente a partir de las acciones desarrolladas por las personas, ¿no? En este caso, el arte rupestre está estrechamente vinculado a los espacios en los cuales fueron ejecutadas estas pinturas. ¿Por qué? Porque es muy probable que hayan sido realizadas seleccionando aquellas cuevas que reunían una serie de características que permitían desarrollar algunas actividades y no otras. Por ejemplo, vean estos dos casos, son dos cuevas con arte rupestre. Hay una cueva muy chiquita en Oyola, la imagen de la izquierda, en donde las pinturas rupestres solo pueden ser observadas sentados entre pocas personas, iluminándolas. Son cuevas muy oscuras, ¿no? Que están en lo alto de algunos cerros. Si pasamos por fuera de estas cuevas no vamos a ver las pinturas, porque están casi escondidas. Y después tenemos otras cuevas, como la cueva de la Candelaria que vemos en la imagen de la derecha, en donde permite el acceso a gran cantidad de personas. Vean que ahí hay 7, 8 personas en simultáneo. Esa cueva permitiría, por ejemplo, una danza, ¿no? Permitiría la presencia en simultáneo de grandes grupos de personas, que no permite la cueva de Oyola. En ese sentido, cuando comenzamos a investigar el arte rupestre de este sector de Catamarca, nos propusimos relevar qué características espaciales tienen las distintas cuevas con pinturas rupestres, ¿no? A partir de este relevamiento de las características espaciales, es decir, fuimos a las cuevas que tienen pinturas rupestres y tratamos de documentar qué características tienen estos espacios. ¿Son grandes, son chicas, son oscuras? ¿Se ven las pinturas desde lejos? ¿No se ven? ¿Están escondidas? A partir de eso pudimos comprender que hay como 4 modalidades o lógicas espaciales que configuran el arte rupestre de la Sierra de Ancasti. La primera de ellas tiene que ver con la selección de cuevas muy pequeñas. Vean las fotos de la izquierda, son cuevas súper pequeñas. Entran 2 personas, 3 personas, ¿no? Las cuevas
de la modalidad 2, las que están a la derecha, son muy grandes. Y lo que tenemos que imaginar aquí es que esta selección de cuevas, porque había muchas cuevas para ser pintadas, hay muchas cuevas en Catamarca, en este sector de la provincia, pero no se pintaron todas, se pintaron algunas, y se pintaron determinadas cuevas vinculadas a lo que se quería hacer en esa cueva, es decir, se eligieron las cuevas que permitían un tipo de actividad determinada. Pensemos las cuevas pequeñas, reuniones entre pocas personas, ¿no? Las cuevas grandes, danzas, movimientos, gran cantidad de gente. Pero también tenemos otras modalidades, algunas asociadas a grabados rupestres, como los de Puesto la Mesada, en la modalidad 3, que son las fotos que están a la izquierda. Aquí son grabados, ya no pinturas, sino grabados sobre las rocas, en rocas horizontales, como las que vemos en la foto de arriba, que están asociadas a los campos y a las casas, a las antiguas casas y campos. Es decir, los pueblos originarios que habitaron esta zona tenían sus casas, sus campos de cultivo, y también al lado estaban estas rocas con arte rupestre, ¿no? Algo muy distinto, por ejemplo, es lo que encontramos en la modalidad 4, en donde las pinturas rupestres están en pequeños aleros que están al lado de los ríos, pero que es muy difícil ver las pinturas y acceder a los aleros, porque son lugares muy escarpados, de difícil acceso. Sino que estas pinturas pueden ser observadas a la distancia. Cuando vamos caminando al lado del río y nos vamos desplazando, nos vamos moviendo en el paisaje, es donde podemos ver estos motivos. De tal manera, es probable que estas pinturas hayan sido realizadas para ser vistas cuando las personas se desplazaban, probablemente por los ríos. Estas 4 modalidades, no pretendo que conozcan el arte rupestre de la Sierra de Ancasti, ni que comprendan esto de las modalidades espaciales, solamente destacar que el espacio en el cual se dispone el arte rupestre, y ya Carlos nos va a comentar también el arte contemporáneo, no es solamente un telón de fondo en donde se desarrollan las actividades, sino que está estrechamente vinculado a lo que se quería hacer en estos lugares, a lo que se quería significar y a las memorias que se querían construir. ¿De acuerdo? Esto es fundamental entender. Este punto, de alguna manera, nos imposibilita a distinguir el arte del contexto, ¿no? Están tan vinculados que casi que no podemos sacar uno del otro, porque uno constituye al otro, y viceversa. Y el segundo aspecto que queríamos retomar del arte prehispánico, pero que también luego Carla lo va a comentar en el arte occidental, es la noción de obra abierta. ¿Qué quiere decir esto? Toda obra, dicen algunos teóricos en historia del arte, en antropología, siempre está abierta. ¿Por qué? Porque puede ser modificada, porque puede ser transformada una y otra vez a lo largo del tiempo. Y en estas transformaciones se significan y se resignifican estas memorias. Por ejemplo, esta es una de las cuevas del sitio de Oyola. Así la vemos en la actualidad. Podremos pensar que se trata de una escena de caravana, ¿no? Y que todo fue pintado en simultáneo. Sin embargo, luego de varios años de investigaciones, pudimos comprender que estas pinturas no fueron realizadas en un único evento de pintado, sino que son el producto del agregado de distintos motivos en el tiempo. Para ello tuvimos que recurrir, o sea, para investigar esto, tuvimos que recurrir a distintas líneas de evidencias, como análisis químicos, excavaciones de las cuevas, estudios de las superposiciones de las pinturas rupestres, estudios espaciales y demás. A partir de todo esto, pudimos reconstruir algunas historias como esta que les voy a contar. Esta es la cueva tal cual la vemos hoy. Podemos imaginarnos que antes de que se hubieran realizado las pinturas, la cueva habría sido algo así, sin ninguna pintura. Sabemos que en un primer momento alguien pintó esta figura humana, es un antropomorfo, una persona que tiene unos objetos en las manos y está de frente. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es que fue con posterioridad que otra persona agregó algunos camélidos, algunos animales. Al hablar de camélidos estamos refiriéndonos a las llamas, a las vicuñas, a las alpacas, ¿no? Alguien agregó todos esos camélidos pintados en la cueva, en un segundo evento de pintado. Luego, con posterioridad en el tiempo, alguien agregó otros camélidos, ¿no? Que están superpuestos a los anteriores y por eso sabemos que son posteriores. Y por último, alguien agregó unas cruces y otro camélido.
Es interesante entonces advertir que lo que vemos hoy en día no es el producto de un único evento de pintado, sino que esa narrativa, esa historia, se fue construyendo, reconstruyendo y probablemente significando y resignificando una y otra vez. Con el paso del tiempo la cueva quedó como la vemos hoy en día. Ahora, esto que pudimos visualizar un poquito en el arte prehispánico sudamericano, también lo podemos trasladar a una tumba egipcia en África, ¿no? Para que vean que estas características del arte mural son compartidas en distintos contextos. En esta tumba que estamos trabajando desde hace un tiempo, desde Tarea, al interior de esta tumba tiene el tamaño de una casa, para que se hagan una idea de las dimensiones de estas tumbas. Una especie de casa, tiene distintas habitaciones, todas las paredes y techos están pintadas, como vemos en pantalla, pintadas y grabadas, disculpen. Sin embargo, perdón, me estaba olvidando, esta tumba fue elaborada en el 1400 a.C. aproximadamente. Esta tumba se encuentra en la actual ciudad de Luxor, la antigua Tebas. Esta tumba fue creada por un escriba de nombre Amenhotep, quien fue enterrado aquí. Sin embargo, lo que comenzamos a advertir es que luego del entierro de Amenhotep en el 1400 a.C., esta tumba fue utilizada y reutilizada en el tiempo, en varias ocasiones como tumba de otras personas, pero luego fue utilizada hasta como casa. Estas historias dejaron marcas en las paredes. Por ejemplo, vean las imágenes de arriba, en donde los ojos de los personajes fueron rotos intencionalmente. Es muy probable que esto sea porque la gente que comenzó a vivir en las tumbas quería como quitarle el poder mágico que tenían estas imágenes y por eso le picaron los ojos. Pero también vemos en las imágenes de abajo los restos negros de Oshin, que están asociados a las lámparas que ponían las personas que vivían en la tumba. Estas personas vivieron hasta hace 20 años aproximadamente aquí. O sea que y desde el 1400 a.C. hay ocupaciones y reocupaciones de esta tumba. Otros templos de Egipto, por ejemplo, tienen estos casos. Si ustedes ven esa imagen, lo que hay en el sector central es el negativo de lo que alguna vez fue una figura. Este es el templo de Hatshepsut, que fue una de las pocas faraonas egipcias. Ahí, en el medio, estaba la imagen de Hatshepsut, que es la que construye ese templo. Ella construye un gran templo y hace uno de estos paneles. Sin embargo, con posterioridad, luego, muere la faraona y en los siglos sucesivos, los faraones que siguen quieren borrar la memoria de su presencia, entonces directamente pican la figura. Entonces lo que ustedes ven, aquí creo que se ve el cursor en el medio, justo arriba de la persona que está mirando el panel, lo que ustedes ven allí es el negativo, son los restos de los cincelazos para quitar la figura que estaba allí. Esto lo traigo a colación para que pensemos en la construcción de las memorias y en su transformación en el tiempo, ¿no? Hay cosas, la memoria puede ser mantenida, puede ser retomada, pero también puede ser transformada e incluso subvertida. Otros templos egipcios tienen arriba de las figuras faraónicas del 1400 a.C. cruces que las realizaron los cristianos coptos en el siglo II y III después de Cristo, es decir, 1600 años luego, los monjes comienzan a vivir en estos templos y hacen esas cruces. Vean cómo entonces se van modificando estas paredes con pinturas a lo largo de la historia. Y un caso más curioso aún, de otro uso de las paredes, tiene que ver con estas rayas. ¿Ven estas rayitas que hay? Esta es una pared de uno de los grandes templos egipcios en Abidos. Esas rayitas corresponden a una práctica que era muy común, que era raspar las paredes de los templos para luego inhalar el polvo del templo, porque se creía que tenía poderes mágicos, ¿no? Inhalarlo o tomarlo como té. Pero esta es, bueno, para que vean otro de los usos y de las transformaciones de las paredes con arte mural. En definitiva, y para ir cerrando esta parte, según lo que estuvimos viendo, el arte rupestre prehispánico, pero también el arte mural egipcio, está estrechamente vinculado al espacio para el cual fueron confeccionados estas pinturas y estos grabados. De tal manera es muy difícil separar
el texto del contexto. En este caso, el texto, en esta metáfora, el texto sería la obra, serían las pinturas. No las podemos separar del contexto, son inseparables. Y en segundo término, el arte rupestre, pero también el arte mural egipcio, y ahora nos va a mostrar Carla también el arte mural contemporáneo, debe ser entendido como una obra en constante transformación. Y en esta transformación hay una y otra vez estos procesos de resignificación de las memorias compartidas. Ahora Carla, en las próximas diapos, les va a seguir mostrando estos casos, pero ya dejando el mundo no occidental para irnos a fenómenos que son bastante más usuales para nosotros, como el graffiti. Carla, ¿querés Sí, continuar? hola, buenas tardes a todos. Bueno, retomando un poco las palabras de Lucas, el ser humano lo que ha hecho fue escribir y siempre va a seguir escribiendo sus pensamientos y sus inquietudes como una forma más de dejar una constancia de su paso por el mundo en un contexto determinado. Hoy nos reunimos en función de estas expresiones que el ser humano deja en un soporte, en un muro. Y si hablamos de arte urbano, primero siempre nos tenemos que remitir a el graffiti. Y esta palabra que siempre también la relacionamos con el vandalismo, que es verdad, tiene una esencia vandálica, que lo vimos en la clase pasada, en las primeras charlas, tenemos que saber que también tuvo vestigios y que son una práctica muy remota, como por ejemplo, acá les voy a mostrar los grafitis de Pompeya, que por el contenido de estos grafitis, que a veces incluso hasta roza con la actualidad, porque podemos encontrar grafitis en diferentes paredes de la ciudad de Pompeya que tenían mensajes vulgares, insultos, incluso referencias sexuales. Yo hoy les traje una inscripción que es una pintada política electoral de Pompeya. A través de estas manifestaciones, incluso que muchas de ellas fueron realizadas con carbonilla, estos testimonios sirvieron también para establecer una supuesta fecha estimativa de la tragedia del Vesubio. O sea, miren qué importante la manifestación que dejó el ser humano, que también se pudo analizar otro episodio natural en función de eso. Lucas, volvemos, ahí está, perdón, se me movió la diapositiva. También les quería mostrar un poquitito otros grafitis que aparecen en la Catedral de Sevilla. No sé si ustedes pudieron visitar España, pero en muchas catedrales pueden observar estas letras rojas de grandes proporciones, que en general están en fachadas de edificios históricos, y que se llaman vítores, que son inscripciones realizadas en muchos casos por estudiantes, con el fin de plasmar sus logros académicos. Ahí les dejé un logo, digamos, de los vítores para que ustedes puedan poder analizar estas inscripciones, porque en muchos casos no se ven en la totalidad, ¿no? Y esto es una tradición que nació en el siglo VIII. Perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Bárbaro. Esto nació en la ciudad de Salamanca, que es una ciudad universitaria por excelencia, y después esta misma práctica se fue repitiendo en otras ciudades españolas. Esta vez, en realidad, lo que significa es la victoria, que tiene también una esencia del Imperio Romano, y que, bueno, que los estudiantes, para celebrar el gozo de que habían terminado su etapa académica, dejaban el registro en las paredes. Ahora podemos pasar a la otra diapositiva, porque si hablamos de grafiti contemporáneo, lo tenemos que relacionar sí o sí con la Segunda Guerra Mundial. En 1942 aparece un nombre y un misterioso dibujo de un hombre con una nariz prominente, que es la imagen que vemos a nuestra derecha, que se asoma en lo que parece ser una tapia. Y hay una inscripción, un nombre que se llama Kilroy. Hay muchas versiones en la bibliografía, yo hoy les voy a contar la que creo que puede llegar a ser. Se dice que un obrero en una fábrica de Detroit
adoptó como costumbre escribir esta frase que significa Kilroy estuvo aquí, en cada elemento que pasaba por la línea de su producción. Entonces dejaba esta inscripción tanto en bombas, en barcos, en aviones. Entonces los soldados en el frente europeo comenzaron a ver esta inscripción, que le podemos decir que fue el primer graffiti, y después los soldados lo incorporaron y empezaron a escribirlo en todas partes, pero principalmente, volvemos a las paredes, a su entorno, a las trincheras, a las armas que utilizaban, a los vehículos. Incluso se dice, hay un mito, que este graffiti llegó hasta el baño de Stalin, situación que lo molestó mucho porque claramente habían ingresado un soldado a un círculo y un contexto íntimo. Lo interesante que les quiero plantear es que este concepto fue recogido, reapropiado por innumerables de personas, convirtiéndose en lo que podríamos llegar a decir hoy como un meme difundido por la época, porque este gráfico, este dibujo combinado con texto, estas dos uniones, texto y gráfico, constituye una de las primeras manifestaciones que podemos decirlo en arte urbano como si fuera la técnica de tacking. Ahora vamos a pasar a otra manifestación que se dio en 1945, 2 años después. A ver, Lucas, si querés podemos pasar. Donde la Unión Soviética, cuando empezaba el ataque final sobre Berlín, las tropas del Ejército Rojo asaltaron el interior de la sede del Parlamento alemán. Primero lo que hicieron fue izar la bandera con la inminente derrota de Alemania, pero al mismo tiempo una multitud de soldados comenzaron a llenar tanto las paredes como las columnas de esta institución tan icónica para los alemanes. Y acá les puse 2 imágenes que me parecen muy interesantes. Una es la de la izquierda, es un soldado escribiendo su nombre, y también ponían el pueblo o la ciudad de origen, esta pertenencia, ¿no? Y también, bueno, dejaban lemas por la caída de Hitler. Lo que hicieron los alemanes fue restaurar esta institución tan importante para ellos, pero también como símbolo de la memoria y el paso del ejército soviético, dejaron un testimonio que es la imagen de la izquierda. Fíjense la importancia a lo largo de la historia de estas manifestaciones. Podemos pasar a la otra diapositiva. ¿Por qué les mostré primero estas 2 diapos con referencias de grafitis en otro momento histórico? Porque siempre que hablamos de graffiti contemporáneo nos remite a la década del 60, en Nueva York, pero queremos decir que con Lucas que también hubo manifestaciones anteriores, y que el graffiti claramente tiene una esencia vandálica. Y acá les puse un caso ejemplar que es de Taki, que es un artista de origen griego, que bueno, dejaba su nombre y la altura de la calle donde vivía en Nueva York, y lo interesante de este artista es que él dejó su tag en todos los trenes, buzones, túneles y en todos los lugares visibles de Nueva York, y esto lo hacía porque en realidad él era cartero, entonces mientras recorría la ciudad dejaba su impronta. Es interesante porque es el primer artista que fue reconocido por un medio gráfico en Nueva York, por el New York Times, en la década del 70, y es considerado el pionero de los tags en soportes móviles. Esto quiere decir en todos los vehículos en circulación. A pesar de que después Taki dejó esta manifestación, o sea que no siguió, esto alentó a que esta firma involuntaria del movimiento global de los artistas empezaron a buscar una visibilidad en todos los lugares, como por ejemplo el metro, los puentes, las vías públicas, y con el paso del tiempo este acto primitivo empezó a evolucionar y a acercarse a expresiones artísticas mucho más complejas, donde ahí sí empieza a jugar la composición, los colores, y un mensaje muy interno del graffiti que tiene sus propias reglas y jerarquías. En general, en esta época, la mayoría de los pintores son de influencia artística, como por ejemplo Basquiat o Haring,
son en general estudiantes de Bellas Artes, incluso artistas ya consolidados, donde lo que van a hacer es, van a invadir el espacio público con el carácter ilegal que tiene su acto creativo, y empezar a reclamar una libertad de expresión, que lo podemos ver en la próxima diapositiva, que acá hay una expresión del post-graffiti, de esta evolución del graffiti, va pasando a estas características más plásticas, donde el arte urbano se lo va relacionando, como decía Lucas, constantemente con el espacio y el proceso de ejecución de la obra. Y esto lo denominamos sitio específico, que quiere decir donde la obra se desenvuelve a partir de las características del lugar y del entorno social y urbano para buscar claramente un diálogo con el espacio y los espectadores. En esta obra, Blue está en Nápoles, su obra está en Nápoles, pero acá podemos hablar de dos tipos de espectadores. Uno que puede ser, bueno, uno casual, un turista, por ejemplo, nosotros si llegamos a ir en unos meses a Nápoles, tal vez nos podemos cruzar con esta pieza en la calle, esta pieza pictórica, y vamos a analizar tal vez el juego del diseño en función de las características de la arquitectura que tiene este lugar. Pero ¿qué pasa? Si vamos a analizar esta obra desde un habitante del lugar, el uso del espacio es diferente. ¿Por qué? Porque esta obra de Blue está plasmada en lo que era un antiguo hospital psiquiátrico judicial, en el cual podemos observar varios personajes, pero nos vamos a detener ahora en la figura verde con la boca abierta, que para mí es una figura dramática e inquietante, que lo que hace lo que logra es relacionarse con el contexto, con este adentro y afuera, y que de hecho esta boca abierta en realidad es una ventana del edificio, y que para mí ahora, sabiendo esta información, cobra otro tipo de significado este contexto. Realmente ahora, al saber que esto es un hospital psiquiátrico, empezamos a relacionarnos de otra manera con la obra. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, donde también la importancia del contexto, lo mismo que decía Lucas antes, tanto acá en Sudamérica como en África. Ahora les quise plasmar dos imágenes que son muy interesantes, de un artista francés que se llama Jean René, que es conocido en realidad con su seudónimo JR, que es un artista callejero y es un fotógrafo que lo conocen como fotógrafo clandestino. Este es uno de los trabajos más importantes y más controvertidos de denuncia social, que fue el que realizó en el 2007, se llama Face to Face. Y bueno, y este es un fotógrafo que lo que se planteó fue plasmar en una imagen gente común a ambos lados de una pared que separa a Cisjordania y a Israel. Incluso lo que llegó a hacer este artista fue pegar un retrato de un judío de más de 50 metros de alto en la casa de un palestino, y en Israel pegó retratos de palestinos, si querés Lucas pasamos a la otra diapositiva, en una torre de vigilancia. Justamente si nosotros no analizamos el contexto de esta obra, perdemos absolutamente todo. Porque ustedes imagínense que hasta hace muy pocos meses en las noticias seguíamos escuchando la guerra que hay por este territorio y el dolor que significa para la gente. Y este artista lo que quiso hacer es que a través de estas muecas que tienen estas fotografías, es romper un poco con los estereotipos que la gente tiene, y que a través de estas muecas uno ve un retrato de una persona, de un humano, y que tal vez uno no puede sentir un odio frente al vecino que está al lado. Entonces generó lo mismo y lo invirtió. Entonces acá realmente el contexto lo es todo en esta obra de arte urbano. Vamos a pasar a la otra diapositiva, donde tenemos una obra en Italia,
que este es uno de los pocos trabajos documentados por el artista Bansi. Está ubicado precisamente en Nápoles, hoy estamos muy en Nápoles, en el sur de Italia, pero me resultó muy linda esta obra y muy interesante, porque acá la Virgen está realizada con una técnica de stencil, pero si la observan, se van a dar cuenta que en el halo tiene una pistola. Y esta pistola apunta directamente a una virgen que está al lado, que es un altar votivo, un altar de la Virgen María, y que claramente hay una combinación de las dos obras. O sea, esta obra de este artista inglés no es lo mismo en este contexto, no es lo mismo la relación y el impacto que tiene y la comunicación con este altar en Nápoles, que en realidad lo que quiere relacionar el artista es el vínculo que tiene, y esto lo dice el artista, el vínculo que tiene el crimen y la religión en Italia. O sea, si ustedes piensan el valor que tiene el contexto, acá define la obra. Entonces hay una relación simbólica, hay una negociación en el entorno social, en la estética, en la materia, que generan que la pintura mural tenga un montón de valores que dotan al objeto de una importancia cultural. Por eso, a continuación, les voy a presentar una serie de casos, 4 casos de la escena internacional del arte urbano, que para mí y para Lucas ejemplifican diferentes tipos de alternativas de intervención. Vamos a ver una descontextualización, una reapropiación del soporte mural, una reconstrucción y una reinterpretación de murales. Volvemos a otro caso de este artista Bansi, que también va a resultar muy paradójico porque esta es una obra que se llama Perro Mojado, fue creada en Belén en el 2007, bajo un contexto bélico. Esta figura representa una forma simple de un animal canino callejero, que da la sensación de perder su color al sacudirse, o, bueno, también puede tener otra lectura en el contexto bélico, no sé, tal vez puede ser la muerte del animal, o bueno, al limpiarse sacude toda la suciedad. Este animal está plasmado en una pared vieja, craquelada, en una atmósfera de un lugar abandonado. El autor acá lo que quiso transmitir es, con sencillez, una imagen, incluso hasta nos podemos remitir a las primeras imágenes que nos mostró Lucas a nivel de técnica, es algo muy, muy simple. Y con el tiempo, esta obra desapareció. Le realizaron un estrapo, esto es una palabra muy técnica a nivel de restauración, pero que quiere decir que en este caso se llevaron la totalidad del muro, toda la pared. Después esta obra fue subastada en Estados Unidos, alguien la compró, no sabemos quién, pero después se expuso en una galería en Miami Beach, que es la imagen que vemos a la derecha. Si ustedes comparan las dos imágenes van a ver una gran diferencia. Primero tenemos una obra que realizó el artista en un entorno abierto, con un contexto particular, social, económico. Y después nos trasladamos, cruzamos un océano y nos trasladamos a un entorno cerrado, con iluminación, con gente caminando alrededor. La obra está en un soporte diferente al cual se emplazó originalmente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde seguimos manteniendo la foto original del artista, pero después podemos ver a la derecha un póster que realizaron, un póster decorativo, donde realmente el autor no concibió la obra como tal. O sea, el artista generó una idea en función de expresar las atrocidades de la guerra sin una especulación económica, podemos decirlo. Pero la diferencia entre las dos imágenes es muy fuerte. En una tenemos un contexto casi minimalista, donde la obra
tiene otra connotación, otro significado. O sea, a mí me gustaría después, si quieren, cuando terminamos la charla con Lucas, preguntarles qué les genera la imagen, qué valoramos más. Si tomamos la obra como un objeto, si la descontextualizamos, si ustedes sienten lo mismo con la imagen de la derecha o con la imagen de la izquierda. Vamos a pasar a otra situación, que es la de reapropiación del mural, de los murales. Porque también, bueno, existen murales urbanos que adquieren un gran significado de identificación en el entramado social, y a tal punto que la misma sociedad reclama su conservación, más allá de que el artista, que acá les puse una imagen de Gerada, que es un artista cubano de gran importancia, es uno de los mejores artistas urbanos en el momento. Este artista planteó una obra que se llama Identità, que la realizó en el 2010 en Barcelona, a base de carbonilla. Ustedes piensen, la técnica carbonilla en un contexto abierto, con la lluvia, con viento, con el sol, o sea, se desvanece, esta obra se desvanece, y esa era la idea original del artista, que sea una obra efímera. Ahora, él tomó el retrato de una mujer en Barcelona que generó tanta fuerza en la sociedad, tanta identificación, su mensaje, que la gente empezó a pedirle que se conserve. O sea, le gustó tanto a la gente que Gerada finalmente se hizo eco de la solicitud de la comunidad, que quería evitar su degradación, y aceptó que se aplicara sobre su obra un tratamiento para prolongar su exposición. Vamos a pasar a otro caso. Si hablamos de arte urbano, tenemos que hablar sí o sí del emblemático Muro de Berlín, que, como ustedes saben, en el 89 fue convertido en una galería abierta con 103 murales pintados por diferentes artistas de todo el mundo, en homenaje a la libertad y a la euforia frente a una nueva etapa que se estaba abriendo en el mundo. Y vamos a la siguiente diapositiva. En el 2009 este muro ya había comenzado a tener ciertos tipos de alteraciones, tanto naturales como estas inscripciones que vemos, que pueden ser acciones vandálicas, vamos a ponerlo entre comillas, pero que la empresa que estaba encargada de restaurar invitó a los artistas originales a que volvieran a repintar la totalidad de sus obras dañadas, y algunos de ellos se opusieron a esta iniciativa de restauración, alegando que iban a eliminar las huellas del tiempo, y que los grafitis, con estas miles de inscripciones por un montón de personas, eran fundamentales para la lectura de la obra según su criterio. Esto, volvemos a lo que decía Lucas, el movimiento que tiene una pared, ¿no? El dinamismo, esta obra abierta. Pero por el contrario, vamos a ver la siguiente imagen, el artista ruso se vio forzado a participar de este proyecto, porque al saber de su negativa, tal vez su obra la reproducía otro artista, así que, o tal vez podía sufrir otro destino incierto, entonces accedió a blanquear toda su pared y generar de vuelta su diseño. La vamos a ver la imagen siguiente. Entonces, en este marco, en el proyecto de restauración, bueno, fondió el muro, lo llevó a un color blanco, y después planteó nuevamente esta composición que se llama Beso entre hermanos, que son dos líderes, uno de la Unión Soviética y el presidente de la República Democrática de Alemania, besándose, que vamos con la siguiente imagen, que siempre vamos a encontrar un montón de fotos en las redes, y ustedes después investigan. Si les interesa, van a encontrar un montón de selfies y inscripciones de gente que va puntualmente a este mural. O sea, el recorrido del Muro de Berlín, esta es una de las obras que es más documentada por la gente. Claramente empezó a haber un montón de manifestaciones que, con el correr del tiempo, vamos a la siguiente imagen, volvieron a pedir una nueva reconstrucción de la obra. Entonces, en el año 2014, nuevamente, el artista, esta vez junto a su hijo, volvieron
a intervenir la obra, en este caso porque se cumplían 25 años de la caída del muro de Berlín, así que bueno, hizo una reconstrucción material plena, pero siempre con el objetivo de que la gente entienda que no era una reconstrucción arbitraria, sin fundamento, sino que él entendía que el paso del tiempo era importante, pero quería generar él la manifestación matérica para que se vuelva con la obra original. Como sabemos, este es un movimiento dinámico, es procesual, y que incluso algunos artistas no lo consideran así, que es el caso de el próximo, que es de la artista madrileña Nuria. A diferencia de lo que le pasó al artista ruso, acá Nuria hizo una intervención en una fachada, en un edificio abandonado en Madrid, y al poco tiempo fue pisado, que es la imagen de la derecha. O sea, ustedes piensen, es un artista urbano, que genera post-graffiti. Vino otro artista y hizo una intervención con unas letras redondeadas, y se podría decir que generó casi un collage de creaciones, pero en este caso, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, la muralista no le gustó esta intervención y decidió en el año 2010 hacer una reinterpretación de su obra. O sea, no la volvió a llevar al diseño original como pasó en el caso del artista ruso, sino que volvió a reinterpretar y generó con pintura acrílica otros formatos de figuras geométricas, abstractas y de colores más plenos, que taparan la totalidad de las intervenciones del otro artista. O sea, acá volvemos al concepto de obra abierta. Vamos a la siguiente. Acá podemos hacer una comparación de los ejemplos de reconstrucción matérica y después de reinterpretación del artista Mora. Acá tranquilamente podemos empezar a profundizar temáticas como, primero, la propiedad intelectual, la autenticidad de la obra, que esto es muy importante para nosotros los conservadores restauradores, la legibilidad de una intervención que modifique la caracterización matérica o que sustituya partes degradadas. Y volvemos a la situación donde para estas obras necesitamos claramente trabajar con un equipo interdisciplinario, que es lo que estamos realizando y llevando a cabo a través del Ministerio de Cultura y del Instituto Tarea, y también con la Secretaría de Cultura de 25 de Mayo. O sea, analizar estas obras es complejo y necesitamos diferentes actores para tener un análisis profundo, tener una distancia necesaria para respetar el acto creativo, este acto creativo que es único y irrepetible, analizar la intención y la concepción del artista. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿qué tiene más valor? ¿La intención del artista, el deseo social, como le pasó a Rodríguez Gerada en su obra en Barcelona, o el hecho de hacer partícipe a toda una cultura en función de estas manifestaciones que están en la pared? Ahora nos vamos a trasladar a 25 de mayo, a las obras de Santiago, que Santiago lo que realizaba en su estética era abordar diferentes tipos de ejes, como la soberanía alimentaria, los pueblos originarios, la sustentabilidad ambiental, entre otras temáticas. En este caso, con Lucas elegimos dos obras que nos resultan muy interesantes de las 5 que estamos analizando. Esta obra es la más grande de las 5 y se encuentra tan solo una cuadra de la plaza principal. Vamos a la siguiente imagen. Cuando empezamos a iniciar los relevamientos, la primera visita que hicimos con Damasia, tomamos esta fotografía. Y al tomar esta fotografía nos dimos cuenta que contemplar un mural en un espacio público tiene un sentido en un contexto que le da un valor y una perspectiva misma al barrio en el cual está emplazado. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a la siguiente imagen.
Porque Santiago, a pesar de que esta obra fue un encargo de un negocio de ropa y deporte, él dejó su impronta. No sé si se dan cuenta, pero al lado del personaje principal hay una cruz que tiene fuego. Y esto remite a la esencia del artista. Él dejó su impronta. Y si volvemos a la imagen anterior, este mural con este paisaje, como decía Lucas, este paisaje cultural, ahora tiene otro significado. Empieza a relacionarse. Entonces empieza a tener otra lectura. Continuamos, vamos a trasladarnos ahora a la medianera del ferrocarril, que estas son paredes que nos remiten también a lo que es un ciclo constante del arte urbano. ¿Por qué? Porque en estas seguramente pasa en 25 de mayo y pasa en diferentes pueblos, pasa acá en Capital, en ciertas paredes que son muy codiciadas tanto por las publicidades, tanto por las políticas, las pintadas políticas, perdón, y también por los artistas que se expresan y que conviven con estas manifestaciones y estas comunicaciones. Entonces, acá lo que queremos decir es que el arte urbano siempre es un arte vivo, es un arte provocativo. Acá ustedes pueden ver también la iconografía que Santiago quiso destacar, incluso al ingresar a la ciudad de 25 de mayo, pues estos son los murales que cuando uno quiere empezar a circular la ciudad, uno de los caminos es esto, o sea que tiene una exposición y una visibilidad muy grande. Entonces, este es un arte comunicador, creativo, provocativo, en un contexto que es muy importante, un contexto de una ciudad que hay que empezar a recorrer, hay que comprometerse con la calle, hay que analizar los significados que nos dejan estas paredes. Y en este caso les queríamos mostrar esta fotografía, que es una de las documentaciones que realizamos en estas campañas, y después hacer una comparación con esta fotografía que... Mirá, boludo, los murales Maldonado, mirá. Bueno, sí. Lo pasaron. Acá estamos con los murales de Santiago. Y bueno, y hacer una comparación con esta fotografía, que es hicimos un proceso con un software para resaltar los colores, y esto nos permite en la imagen poder observar cosas que a simple vista no pudimos ver en la primera imagen, esta primera documentación. Con esto volvemos a remarcar el hecho de que necesitamos un grupo interdisciplinario de un montón de disciplinas que nos apoyan para poder analizar los murales de Santiago. Y para finalizar con Lucas, nos gustó muchísimo esta imagen para cerrar esta charla, que también es una obra de Banksy, que se burla un poquitito de las eliminaciones indiscriminadas del arte urbano, con esta obra sátira que se llama Limpiando el Arte. Queremos decirles que, bueno, como decía Lucas, esta condición inmueble es una relación inseparable con el contexto en los murales, con los materiales, con la reinterpretación a lo largo del tiempo, que hay un dinamismo, hay una transformación de significados de las paredes, de lo que representan, y que muchas veces, también con esta imagen, muchas veces se menosprecia lo que pasa en la actualidad. O sea, una de las complejidades que tiene el arte urbano es que se realizó hace muy pocos años o se realiza ahora, y a veces eso no se valora y se sobreestima muchas veces el pasado, pero si ustedes se ponen a pensar, están relacionados y son producciones que a pesar que tienen una extrema contemporaneidad, van a dejar testimonios al mañana. Entonces debemos comenzar a valorarlas, a cuidarlas, y que bueno, y que inevitablemente es parte de lo que somos, y es parte de la historia que tenemos que empezar a conservar y empezar a ver las paredes de otra manera, estos muros. Bueno, esperemos que le haya gustado la charla a ustedes. Les dejamos acá el correo electrónico, restauro.murales@gmail.com.
También pueden consultar la plataforma, como comentaba Paola al principio de la charla. Con Lucas teníamos ganas de plantearles una pregunta, si alguno de ustedes, si nos quieren contar, o incluso después trabajar en la plataforma de cultura, donde pueden acceder a toda la bibliografía de las anteriores charlas, e incluso esta, si alguno de ustedes conoce ejemplos sobre esta interrelación entre el arte, entre los murales y el contexto. Si quieren podemos desarrollarla ahora, nos pueden escribir, y si tienen alguna duda de los conceptos que acá trabajamos con Lucas, estamos a disposición para despejar las dudas. Bueno, muchas gracias.